Hola, soy José Lira, esto es Epogé en el Derecho Penal del Enemigo. Hablaremos hoy de un enfoque muy interesante dentro de la filosofía del derecho contemporánea, el cual ha sido ampliamente discutido y criticado. Me gustaría comenzar por definir claramente, en primera instancia, qué es el derecho penal del enemigo, el cual defino como aquella doctrina jurídica y política que introduce el concepto de hostis o enemigo como concepto ordenador del derecho penal y en términos generales como un concepto cardinal del poder político y punitivo del Estado. El derecho penal del enemigo nos revela la clara relación que existe entre el derecho y la política, por un lado, y por otro, entre la coacción y el poder estatal. El referente esencial en esta discusión es la obra del penalista y filósofo alemán Günther Jacobs. Encontramos la exposición más acabada de este enfoque en su texto Derecho penal del ciudadano y Derecho penal del enemigo. Por una parte, el derecho penal, entendido como un mecanismo esencial del poder coercitivo del Estado, está habilitado para castigar a aquel ciudadano que ha delinquido, pero cuyo comportamiento no es reincidente ni persistente. Se trata en este sentido del Bürgerstrafrecht, es decir, del derecho penal del ciudadano, donde el castigo tiene como fin reintegrar al ciudadano a la sociedad al mismo tiempo que conserva su estatus de persona. Esta es, por ejemplo, la concepción del castigo que encontramos expresada en la filosofía del derecho de Hegel. Por otro lado, Jacobs hace énfasis en aquel individuo que se ha apartado del pacto social o que abierta y sistemáticamente lo ha rechazado. Señala a aquel individuo que se ha convertido en un peligro para la sociedad y su seguridad, esto es, que se ha tornado en un enemigo del pacto social. Se trata en este sentido del Feindstrafrecht, esto es, del derecho penal del enemigo, el cual posee la función de convertirse en un instrumento del Estado para la custodia de la seguridad de los ciudadanos. El Estado, frente al enemigo, tendría entonces el derecho de implementar y ejercer una serie de instrumentos y mecanismos jurídicos para garantizar la seguridad de los ciudadanos y combatir el peligro generado por los enemigos de la sociedad. Una de las consecuencias inmediatas que podemos observar en la implementación de estos mecanismos jurídicos bajo este enfoque es que los mismos estarían dirigidos a reforzar la prevención, vigilancia y contención de aquellos considerados por el poder estatal como enemigos. De este modo, observamos un ensanchamiento del aparato punitivo y de vigilancia del Estado, esto es, una ampliación del Estado policíaco y militar. La categoría de enemigo tiene una clara referencia al texto El concepto de lo político de Carl Schmitt, el cual define al enemigo como aquel individuo, como aquel extraño u otro, cuya mera esencia o existencia abre un conflicto que no puede ser decidido por el sistema de normas preestablecido ni por la intervención de un tercero imparcial. De este conflicto, según Carl Schmitt, basado en la mera existencia de un otro diferente, que puede tratarse de un individuo de una cultura o raza distinta, de un migrante o un extranjero, se abre la posibilidad de la guerra entendida como una negación absoluta o aniquilación del otro ser. Son evidentes, pues, las implicaciones totalitarias y belicistas de este enfoque, construido al margen de toda consideración de derechos fundamentales de aquel individuo considerado como un enemigo. Jacobs introduce el concepto de enemigo en el derecho penal e incorpora con ello la lógica del conflicto y de la guerra en el ámbito del poder coercitivo del Estado. No obstante, Jacobs limita el concepto schmittiano de enemigo al negar que este conflicto termine necesariamente en el exterminio o negación absoluta del otro. El derecho penal del enemigo estaría limitado a que el Estado no puede excluir al enemigo de todos sus derechos. El Estado puede contenerse para no cerrar la puerta a un posterior acuerdo de paz. No obstante, el Estado preserva para sí todos los mecanismos jurídicos para implementar medidas de seguridad, de prevención y contención ante peligros señalados por él mismo.
principales críticos de la tesis sobre el derecho penal del enemigo es el juez y penalista argentino Eugenio Zaffaroni. Podemos encontrar esta crítica desarrollada en su obra El enemigo en el derecho penal. La crítica central de Zaffaroni a Jacobs consiste en que la introducción de la categoría enemigo o extraño en el derecho ordinario, particularmente en el derecho penal, resulta incompatible, contradictoria e intolerable en relación con el Estado constitucional de derecho. La tesis principal de Zaffaroni consiste en que el enemigo de la sociedad o aquel señalado como extraño, es decir, aquel ser humano considerado como un ente peligroso o dañino y no como una persona moral con autonomía ética, solo es compatible con un modelo de Estado absolutista. Las concesiones del penalismo hacia la consideración del criminal como hostis o enemigo serían rémoras absolutistas opuestas al Estado constitucional de derecho. Y es que Zaffaroni señala que el poder punitivo siempre discriminó a seres humanos deparándoles un trato que no correspondía a la consideración de su condición como personas, sino que solo los consideraba como entes peligrosos, esto es, como no personas. Zaffaroni señala que el concepto de hostis o enemigo tiene su origen en el derecho romano y que es un concepto, como hemos visto, que fue retomado y ampliado por Carl Schmitt. En el derecho romano encontramos la distinción entre el inimicus y el hostis. El inimicus era el enemigo personal, aquel ciudadano en conflicto con otro ciudadano, mientras que el hostis señalaba al enemigo político, con el que siempre estaba abierta la posibilidad de una guerra entendida como la negación o aniquilación del otro ser. El extranjero, el enemigo o el hostis era aquel individuo que carecía de derechos en absoluto, que estaba fuera de la comunidad. En situaciones excepcionales de emergencia, el Senado romano podía declarar como hostis judicatus a aquel ciudadano romano que amenazaba la seguridad de la República por medio de conspiraciones o de traición, con lo cual era declarado como un hostis, esto es, como un enemigo público. Son enemigos, en todo caso, siempre declarados y señalados por el poder. De tal modo, Zaffaroni señala que el concepto de hostis o enemigo no ha desaparecido nunca de la realidad del poder punitivo ni de la teoría jurídico-penal, sino que esta categoría siempre existió bajo diversos encubrimientos y racionalizaciones. Como lo ha señalado el propio Jacobs, la existencia del concepto de enemigo en el derecho penal introduce soterradamente la dinámica de la guerra en el Estado de Derecho y una lógica punitiva propia del Estado absoluto. Con ello, Zaffaroni observa la existencia de una dialéctica permanente entre el Estado de Derecho y el Estado policía, lo cual se traduce en el campo penal en el trato de seres humanos privados de su condición de personas. En esta interpretación coincide el filósofo italiano Luigi Ferrajoli, para quien la categoría enemigo en el derecho penal aparece como una negación misma del derecho al introducir un concepto que pertenece a la lógica de la guerra. El derecho penal del enemigo comporta una perversión del derecho penal que admite prácticas punitivas y represivas de carácter ilícito y criminal que expresan una negación del derecho, tal como el caso de Guantánamo o de Abu Ghraib. Por otro lado, el derecho penal del enemigo impulsa un estado policíaco de vigilancia como el generado por la Patriot Act en Estados Unidos tras los ataques del 11S, en el que se canceló el habeas corpus para los ciudadanos no americanos, con privaciones de la libertad por tiempo ilimitado sin acusación formal, con una supresión de garantías procesales, con un establecimiento de tribunales militares especiales y, por supuesto, con la justificación y legitimación de guerras preventivas. Esto último es identificado por Zaffaroni como una de las tendencias mundiales contemporáneas del poder punitivo, en el cual el tema del enemigo de la sociedad pasó a un primer plano, conformando un discurso jurídico-político para justificar y legitimar estados de excepción y guerras preventivas, las cuales se han convertido en una especie de excepción perpetua.
Zaffaroni acentúa los riesgos de un poder globalizado que amenaza en constituirse en una dictadura global. Pensemos en este sentido en aquel estado despótico temido por Kant en su obra Summe Wegen Frieden, que es traducida como hacia la paz perpetua, con la novedad de que este poder dispone de una capacidad informática para invadir la privacidad globalmente. Es un auténtico postpanóptico de vigilancia y control que acompaña el proceso de globalización salvaje y a la aniquilación de aquellos considerados como enemigos. Regresando al ámbito más teórico del derecho penal del enemigo, tal doctrina, aunado a la consideración del infractor como no persona, comporta una limitación de las garantías esenciales del Estado constitucional de derecho, tales como la anticipación de la punición, una desproporción en las consecuencias jurídicas y un debilitamiento o anulación de las garantías procesales. En este sentido, Zaffaroni rechaza claramente la consideración de la peligrosidad del infractor en razón de su mera existencia, sino que ésta debe medirse en razón del criterio objetivo de aquel real y concreto criterio derivado de los actos del infractor, esto es el derivado de sus delitos, por los cuales debe ser juzgado y en su caso condenado conforme a derecho. De acuerdo con el Estado constitucional de derecho, las infracciones son castigadas dentro de los límites del derecho penal liberal, esto es, de acuerdo con las garantías establecidas por la doctrina de los derechos fundamentales. La solución propuesta por Zaffaroni se encamina a una reconfiguración del derecho penal que en primera instancia lo haga compatible con la teoría política que corresponde al Estado constitucional de derecho, depurándolo de aquellos componentes propios del Estado de policía y de las teorías políticas que lo legitiman, como la teoría política jovesiana o la schmittiana. Zaffaroni critica la propuesta de Jacobs, para quien el derecho penal del enemigo puede ser contenido y compatibilizado en el marco del Estado constitucional de derecho, solución que es denominada por Zaffaroni como una táctica de contención estática, que a la postre resulta inadecuada e ineficaz, ya que el poder autoritario derivado de la admisión de la política como guerra y conflicto y el estado de policía y vigilancia que genera es una dinámica que no admite limitaciones. La excepción no conoce ley ni límites. En cambio, Zaffaroni propone una táctica de contención dinámica, la cual consiste, en primera instancia, en ponderar al Estado de Derecho como una institución que funciona como una barrera y limitación a los estados de excepción y a los estados policíacos. Siguiendo también un enfoque de realismo jurídico, debemos admitir que el Estado policíaco no puede ser completamente abolido, ya que ello comprometería al poder punitivo del Estado y a la coacción legítima que el sistema social requiere. Nunca se llegará al Estado de Derecho ideal. Por tanto, Zaffaroni postula que la función del derecho penal en todo Estado de Derecho debe ser la reducción y contención del poder punitivo dentro de los límites menos irracionales posibles. En este sentido, el derecho penal debe constituirse como una barrera contra las pulsiones autoritarias y violentas del Estado policíaco, empujando siempre hacia la vigencia de las garantías de todo individuo y no solo aquellos considerados por el poder en turno como ciudadanos con pleno derecho, de los que habría que distinguir de enemigos de la sociedad sin ningún derecho. Para Zaffaroni, la mejor garantía de eficacia del derecho penal es el respeto a los derechos fundamentales, lo que hace coincidir la propuesta de Zaffaroni con el modelo garantista, y entendiendo con ello a la política y al derecho no como los medios para la continuación y la legitimación de la guerra, sino como instrumentos de paz, de diálogo, de racionalización social y de garantía de derechos fundamentales individuales. En suma, Zaffaroni comprende al derecho penal como un discurso de resistencia que opone una barrera al Estado policíaco de vigilancia y al avance del autoritarismo a nivel global.